Bienvenidos a De eso se trata, un podcast donde hablamos de la vida y de la fe sin filtros, sin religiosidad y sin prejuicios. Con Germán y Karina Rica exploramos temas que nos desafían, nos hacen reflexionar y nos acercan a una fe auténtica. Porque la fe no es solo teoría, es vida. Y de eso se trata. Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro episodio de Eso se trata. Qué lindo que estás escuchándonos hoy. Como nos gusta decirnos, este espacio es un espacio para charlar, para conversar. Así que mi nombre es Germán y estamos con Cari, los dos acá, sentados en la mesa, listos para tocar un tema que siempre es desafiante, lindo. Y hemos orado y casualmente terminamos de orar pensando en que este tema pueda ser un instrumento en las manos del Señor para vos que estás escuchando. Y si de repente esto que escuchás te toca el corazón o te hace recordar de alguien que conoces, puedas construir un puente. Así que bueno, Cari, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo les va? Qué lindo poder estar nuevamente con ustedes y que nos estén escuchando. No sé si alcanzaron a ver el título de este episodio, pero por las dudas se los recordamos. Se dice, vuelve a casa. Yo sé que es una frase como muy escuchada, hay canciones, hay Sí, temas de congreso, de capacitación, de talleres, vuelve a casa, pero aunque sea muy usado, muy escuchado, eso no le quita el peso que quizás el Señor hoy te está diciendo a vos o a alguien que conoces o a alguien que quizás el Señor traiga a tu corazón, vuelve a casa. Vamos a tratar de expandir un poquito más sobre ujú. esto y bueno, como decía Jero, oramos para que el Señor te bendiga. Sí, con Cari, los dos somos pastores, estamos hace varios años sirviendo en la iglesia y bueno, en este tiempo, en esta oportunidad, estamos en un diferente país sirviendo al Señor, pero siempre hemos estado muy involucrados en la pastoral y desde muy pequeños hemos sido parte de la iglesia. Entonces, cuando hablamos de este tema de vuelve a casa, Sí, hemos vivido personalmente experiencias, pero también conocemos muchas personas que han vivido situaciones que sí, de alguna forma los alejó de la iglesia, ¿no? exacto. No dejamos de ser ovejas, ¿no? No, siempre, siempre. Entonces, no, por eso cuando nos escuches hablar de este tema y demás, siempre el corazón va a ser no desde la No, condenación, no nunca. desde acusar, sino por el contrario, siempre creyendo que seguimos siendo ovejas y que te puedes identificar quizás. Así es. Así que bueno, ¿te Vamos a parece que empezar. Arranquemos con vamos el al... tema. Volví a casa, yo me pregunta, ¿vuelvo a casa o vuelvo al padre? Porque Mm, estamos, siempre pensamos a ver qué título le vamos a poner. Vuelvo al padre, pero ¿y si no me fui del padre, pero me fui de la casa? ¿O sigo en la casa, pero mi relación con el padre no está? Entonces, bueno, sea cual fuera la situación, ¿no? Porque a veces puede pasar. A ujú. veces queremos, seguramente alguien nos va a quedar afuera, pero vamos a tratar de tocar cada situación, o por lo menos, qué sé yo, cada historia uno sabe, tiene sus matices, cada historia es personal, como nosotros lo somos, cada corazón tiene un proceso con el Señor y el Señor conoce absolutamente todo, todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, todo lo que venimos cargando, ¿no? Y todo lo que nos pasa por dentro. Pero por eso quizás, ¿cuál es pues, la primera situación que se te viene a la cabeza, La Ger? primera situación que se me viene a la cabeza cuando hablamos de alguien que de alguna forma se alejó, estoy pensando en alguien que de pequeño fue parte de la iglesia, ¿no? Quizás tus Mm, papás te traían, eras chico y te traían y era parte de la rutina de la familia, de los domingos sí. y era como normal, ¿no? Levantarse esa mañana, ese domingo a la mañana, alistarse o que te levanten a la Sí, fuerza, ¿no? Y ir a la iglesia y realmente la iglesia se convirtió en ese ambiente donde vos Ay, creciste, ¿no? y dormiste en los bancos de la Dormiste iglesia. en los bancos y esa es No, una prueba de que has estado mucho tiempo en no la podemos iglesia, ¿no? ver, no podemos ver quién levanta la mano, pero seguramente si te digo, ¿vos dormiste alguna vez en algún banco de la iglesia? Algunos de Sí, ustedes me van a levantar la sí. mano. Banco de iglesia, silla de iglesia, donde Tal hacía. cual. Pero la realidad es que aunque estabas, digamos, aunque ibas al Mm, edificio de la iglesia, nunca tuviste un encuentro personal y real con Dios. ¿No? Mira, digamos como que de alguna forma vos conocías las canciones, hasta ya te sabías las letras, sí, sabías que después de las canciones venía este anuncio o lo que la ofrenda. fuera, la Ujú. ofrenda, como que conocías las formas de la iglesia, las actividades, pero nunca habías conocido el verdadero corazón del Padre. Mm, Y ahí es donde vemos un grupo de personas que por diferentes razones, ¿no? Se alejaron. exacto. Por ahí puede ser que simplemente dejaste de ir. Mm, No porque un día dijiste, bueno, no, no quiero saber más nada con Dios. Puede ser que sí, ¿no? Pero estamos hablando, como dice Gerard, que creció en la iglesia, que era parte de su rutina, sino que como nunca descubriste al Señor, nunca tuviste una relación personal con Él, sí. ¿no? Y Entonces, hoy no estás conectado en la hoy no estás iglesia, con ¿no? el Señor y tampoco tenés una relación con Él.
¿no? Entonces, si ese es tu caso, el Señor te está diciendo que es tiempo de volver, Así es. pero no la costumbre, ¿cierto, Ger? Así es, no, el Señor nunca nos quiere llamar a las rutinas. Creo que es algo, el ser humano, naturalmente somos seres de rutina, siempre nos Sí. gusta seguir las cosas de una manera rutinaria. Es buena la disciplina, pero no la No, costumbre. la costumbre no, y el Señor no quiere de ninguna forma llamarnos a, especialmente aquellos que hoy no están o no son parte de la iglesia o aún Mm, de seguir al Señor de esa forma, pero antes lo fuiste. Dios no te está llamando a una rutina como lo era antes. El Señor te está llamando con amor. Él te está invitando a volver y es volver a la relación con Él, pero volver a, sí, a algo que quizás nunca experimentaste o tuviste como pequeñas experiencias, pero nunca la pudiste abrazar y hacerla completamente tuya. Porque no es, el punto no es volver el domingo a la mañana a la tal iglesia, cual. Ujú. sino el punto es volver a tu relación con el Señor. Y creo que ese es el primer paso que Sí, todos tenemos que ver de que nuestra relación esté fuerte con el Señor. sí. Eso me hace acordar cuando yo me alejé del Señor y volví después de los años en mi adolescencia. Cuando volví a leer la Biblia, sentía que Dios me hablaba a mí. Mm. Y eran historias que había escuchado en la escuela dominical, en las clases y Hasta quizás la demás. sabías de memoria. Capaz que la sabía de memoria, pero realmente en esa relación, volver a la relación, como decís Sí, vos, me encantó, no es volver a la costumbre, sino es volver a la sí, relación. sí. También otros quizás se alejaron por heridas, ¿no? Mm, Y si ese es tu caso, no es que uno esté ignorando el dolor, al contrario, el volver a casa hace que volver a ese espacio seguro, volver a los brazos del Señor, donde el único que puede sanar tus heridas, es Él. no enseñarte a vivir con ellas, sino Mm, a sanarlas, es el Señor. Y también lo hace en el ambiente de la casa. así es. Y si vos tenés de repente Sí, heridas, ¿cierto? sí. Heridas que son reales. Em, Te invitamos a que escuches otro episodio, que donde hablamos sobre si la iglesia me hirió. Sí, casualmente el episodio anterior a este hay una serie de 2 episodios, como una miniserie, donde los dos estamos hablando de cuando la iglesia me hiere, que en realidad si escuchas atentamente no Sí, hablamos de la iglesia, hablamos de gente. Así que te invitamos que vayas ahí. Pero si las heridas que tuviste fueron y son reales, ese dolor sí. no tiene que ser el lugar donde termina tu historia. Decilo de nuevo, El porque me dolor, la encantó eso. herida abierta, la situación que viviste, aunque hayan pasado muchos años y diga, no, yo ya esto ya lo superé, vos sabes muy en el fondo que todavía hay un dolor en tu corazón. Y aunque esté eso ahí, eso no significa que tiene que ser el fin de tu historia. La herida necesita ser curada, necesita ser tratada. No, el problema grande que vemos es que muchas veces la herida, el dolor, lo que vemos se convierte en una casa y nos quedamos ahí. Y eso pasa, a veces es Encerrados. lo que el enemigo quiere Sí, hacer. Lo que quiere hacer es que las experiencias dolorosas no solo nos alejen de la persona, sino que nos alejen del cuerpo de Cristo, de la mesa, del espacio de familia, del lugar donde Dios quiere seguir formando nuestro corazón. Y esa es una de las grandes trampas que vemos que Satanás hace con las personas heridas. sí, sí, tal cual. Vuelve al Señor y a la casa. Así es. Cuando hablábamos de esto, mientras tratábamos de pensar en este tema con Ger, también se nos ocurrió otras ideas de por qué Dios te puede decir volvé a casa o volvé a mí, ¿no? Mm, A veces puede ser que vivimos una transición. sí. Te mudaste de casa, te mudaste hasta de barrio, te mudaste de país, no Mm, sé, o la iglesia cerró, porque ha, sí, ha pasado sí, sí. situaciones así. Entonces, de repente no encontraste tu congregación Mm. y buscaste, pero a veces tenemos como esa idea romántica de lo que era antes que hoy no tengo. Entonces, Eso ninguna pasa tiene... mucho. ¿No? Y a Eso veces pasa mucho. uno vive esto y sin darnos cuenta empezamos a vivir en esta pausa, en esta transición. La transición es un periodo, no es Sí, para que yo permanezca en esa claro, transición. no es para toda la vida. No es para toda la vida. Entonces, de repente vos no encontraste y empezaste a ocupar ese tiempo que ibas a la iglesia con otras actividades. Y Mm, se generó esta pausa que te está deteniendo por siempre. sí. La transición puede ser entendible. De hecho, estas semanas pasadas Mm, recibimos un comentario de un muchacho ex que conocemos, que iba parte de nuestra iglesia en Córdoba, que es deportista profesional y él ahora está, creo que en Ecuador, jugando al fútbol. guau, Y ujú. él, bueno, él escribía cómo le había bendecido uno de los episodios donde hablamos de transiciones. Mira, Así que fue muy lindo y le mandamos un saludo a Exe. Pero exe, saludos. lo que quiero decir con esto es que muchos tenemos diferentes tipos de transiciones, diferentes Sí, razones por las cuales estamos en esta transición. Y las pausas, estos espacios donde
uno tiene que tomarse un tiempo, necesita ubicarse, necesita de alguna forma discernir lo que el Señor está haciendo, pero una pausa jamás puede convertirse en un stop, en un alto definitivo, jamás. Eso está Jamás. bueno. No, no podemos, porque si esperamos, como decía Cari hace unos minutos atrás, encontrar la iglesia idéntica a la que dejamos atrás, Sí, no, no va a funcionar. De, no. de hecho, recientemente una situación con una persona fue eso. Su experiencia de la iglesia donde había conocido a Cristo y los Sí, años que tuvo ahí fue tan linda, tan bonita, pero por trabajo se mudaron es y verdad. llevan 5 años sin encontrar un lugar. Pero no es el problema el lugar que eligen. El problema es Sí, que quedaron atados a una experiencia del pasado que ya fue. exacto. Y no se abren de repente a la oportunidad de algo nuevo que el Señor quiera hacer y de repente quiere usarte en una diferente congregación. En una diferente congregación y quizás Dios quiera que vos crezcas de otra manera, crezcas en otra congregación, Sí, conozcas gente, así que te animamos a que si todavía estás en esa pausa eterna, que como dice Ger, no hagas que esto sea un stop definitivo, un parar definitivo, sí. sino que vos puedas volver y creer que el Señor Mm. tiene para esta nueva etapa una nueva congregación Así también. es, así es. A veces puede ser que te alejaste por el pecado, ¿no? Mm, eso es real. Porque, qué sé yo, tomaste una mala decisión, todo el mundo en la iglesia, el líder de jóvenes o quien sea, la edad que tengas, te dijo no por ahí y vos Mm. fuiste por ahí, entonces entraste en una etapa de pecado, de Y condenación, metiste la pata. y sí, y te dio vergüenza o simplemente el orgullo, que para que no me digan, viste, te dije, ¿no? Mm, Entonces ese orgullo, el enemigo y todo se pone en contra y de repente hoy estoy lejos del Señor y de su iglesia, sí. ¿no? Entonces Dios te está llamando, vuelve a casa es para vos, vuelve a casa hacia la gracia del Señor, Así es. esa gracia para recibir restauración, ¿no? Y que puedas volver a encontrar Mm, en el Señor tu propósito sí. y sobre todo conocer este Dios que todo lo restaura. Sí, sí, la realidad que Cari está describiendo tristemente pasa mucho. Sí. Uno mete la pata, se equivoca, no sigue un consejo, sigue Mm. su propio impulso, se hiere, lastima, se empieza a sentir indigno. Matrimonios, ¿eh? Sí, 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 personas, Que parejas, etcétera, ¿no? matrimonios que por ahí se los acompaña o escuchan algo, un consejo Sí, que no gustó, porque eso implica trabajo, implica cambios, muerte, implica trabajar la carne, etcétera. sí, Entonces terminan dejando de de alejarse. congregarse, Quizás lleven los hijos por un tiempo, pero ni a los hijos sí. les acompañan. Porque de alguna forma paran, Mm, uno deja, sí, empieza la vergüenza a crecer y decir, no, no voy a volver. Y cuanto más pasa el tiempo, y esta es la verdad, mientras más pasa el tiempo, sí, más difícil parece que podemos regresar. sí, peor. Parece que no, ya está, ya pasó, no. ¿A Él es qué voy a triste, ¿a qué volver? voy a volver? No, me van a ver mal, me van a condenar, seguramente me van a decir esto, lo otro. Y empiezan un montón de presupuestos que no son reales, sino que los empezamos a crecer y le damos de alguna forma rienda se suelta a la imaginación y de hecho al enemigo. Entonces el pecado no solo produjo esa caída, sino lo que produjo es distancia. Sí. Y la distancia, con el tiempo, en lo más triste, se puede volver una costumbre. Sí, sí, entonces ya Dios no es parte ni siquiera a veces de mi vocabulario, Ujú. porque no me animo ni a orar. O peor, Tan termino triste. escuchando Sí, la mentira del enemigo que la culpa la tuvo Dios, la culpa la tuvo la iglesia, la sí, culpa que no me ayudaron, que no me dijeron. Entonces nos empezamos a encerrar en esta cámara de eco, viste que yo estoy, sí. esta cámara donde yo estoy encerrada y solamente me escucho a mí misma Mm, y volver a la gracia del Señor es tiempo sí, de volver a este Dios misericordioso, sí. que no hay condenación, dice, ¿cierto? Así es, no hay condenación. Como podemos recordar lo que dice Romanos 8:1. Dice, por tanto, no hay condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Esto no significa de ninguna manera que Dios quiere minimizar el pecado que No, cometiste. No, no. El pecado es pecado. Estamos atacando contra nuestra relación con el Señor, lastimando personas, y Dios quiere que sanemos este proceso. sí, Pero también este texto de Romanos 8 significa que Cristo ya cargó en la cruz tus pecados. Entonces no nos separa nada del Padre. Entonces no entretengamos pensamientos, no escuchemos otras voces que nos alejen del Señor.
¿Estás en pecado hoy? Bueno, hay perdón. Sí. La cruz ya pagó. No tenés por qué cargarte más culpa y vergüenza de lo que ya sucedió. Corre a los brazos del Señor, volvé arrepentido. No esperes a llegar destruido. Volvé Sí. arrepentido. Podemos volver quebrantados, pero el Señor jamás nos va a rechazar. ¿Entendé esto? Y la iglesia jamás debería rechazarte. Mm, Por eso vuelve a casa. sí. A veces es difícil eh, volver con todas las mentiras del enemigo, Sí. más toda la condenación que uno carga o la vergüenza. Y la verdad es que es así. A veces hay gente que uno se encuentra y te mira y te dice, qué alegría volverte a ver. Y es sincero. Y es hermoso y te recibe y uno se siente amado, como hay gente que te dice que te mira con cara fe y como diciendo, Sí. bueno, Bueno, ya volviste. era hora. El punto es que en la iglesia vamos a encontrar de todo. Sí. Lo importante es, como decía Ger, es Dios quien te está diciendo, volvé a los brazos. Dios, yo no te rechazo. Mm. Entonces, volvé al Señor, volvé a la Sí, casa. porque es importante entender que el volver, volver a la casa, volver al Señor, volver a la comunidad de fe, es muy valioso. Si bien, como dice Cari, puede haber personas que tengan actitudes que no sean las más parecidas a Jesús, pero la realidad es que hay otras personas que sí aman genuinamente. Sí, Hay un lugar, hay algo que sucede cuando estamos bajo el mismo techo y adoramos juntos. Hay algo poderoso cuando mis oídos escuchan a un predicador, una persona enseñar la palabra de Dios y cómo el Espíritu Santo usa esa palabra para impactar mi corazón. cuando adoramos Cuando juntos. adoramos juntos y cuando tantas interacciones que vivimos como familia, entonces tenemos que valorar eso también y no quedarnos asustados por la cara de fulano mengano que hace cuando volvemos. A veces es una prueba eso también. Es parte, yo Porque creo que es parte eso, del proceso de eso, sanidad. sí, a veces es una gran prueba donde Dios de un comienzo te empieza a pedir que perdones, Sí, ¿no? ¿verdad? Y que es la manera de plantarte en un lugar y serle fiel al Señor. Mm, sí, Hablando de plantarse, sí. pensamos, y esto hablamos también, a veces, bueno, algunos recordarán allá en el 2020, 6 años atrás desde el momento que no, estamos grabando. yo no lo puedo creer. Yo no puedo creer Seis que hayan años pasado atrás. 6 años. La Sí. pandemia, hermanos y hermanas, la pandemia, el Dios COVID. mío, ¿Viste? Llegó un momento que dejamos de echarle la culpa al diablo a ver el COVID. el COVID. ¿No? Entonces, en vez de ser el diablo, era el COVID, ¿no? Y es la verdad que durante la pandemia pudimos hacer transmisiones, me acuerdo que lo Sí, hacíamos de casa, muchas iglesias y empezaron a hacer muchas iglesias transmisiones. empezaron, y mucha gente fue la manera de poder seguir abrazando, Ujú. conteniendo, seguir conectados. El tema es que después que pasó todo esto, las iglesias se abrieron, mucha gente no regresó Mm, y se alejó. Porque ponele lo que le pongas el título, si abriéndose la iglesia nuevamente no volviste y no es cuestión de salud, sí, no, 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 otra no, no. cosa ocupó el lugar del Señor. Exacto, Y de exacto. repente fue mi vagancia, fue lo que quieras llamarle, que me acomodé. Entonces, Mm, ¿para qué me voy a cambiar? Me voy a vestir si puedo tomar unos mates, cafecito, el tecito, desde el living, desde la cama de mi casa y mirar el culto. Es exacto. más, si no me gusta quien predica, Busco lo otro. cambio y me busco otro. Ujú. Otro sobre todo que me diga lo que a mí me gusta escuchar. Y la realidad lo que fue entonces una herramienta de emergencia para muchos de Sí, nosotros como iglesia, no puede convertirse en un reemplazo permanente, escucha bien, un reemplazo permanente a lo que es la vida en comunidad. Esa es la clave, la vida en comunidad. Yo puedo escuchar, puedo alimentarme de mucha enseñanza, puedo sí. escuchar hermosas alabanzas y oraciones por internet, que hay un montón de opciones muy lindas, pero nada puede Aún, reemplazar ujú, el tiempo del culto donde nos encontramos juntos en el mismo espacio a adorar al Señor. aún el maná fue por un tiempo. Sí, exacto. Entonces, quizás hoy no estás creciendo, porque yo Sí, crezco cuando estoy conectada al cuerpo. mm, Es ahí donde crezco. sí. No, si me cortan la mano no creo que sobreviva, por más que le pongan hielo, No, no mucho va a fuera del durar. cuerpo. Bueno, a veces creemos que lo espiritualmente surge igual. Sí, No, necesitamos la comunidad, sí. Ahí ¿no? es lindo porque hay iglesias que, por ejemplo, en Córdoba, nuestra iglesia, que se practica cada domingo, es el desayuno. Entonces, Sí, la gente viene, desayuna, comparte un cafecito, un pancito, algo, pero no es por la comida, es por el tiempo de compartir, el abrazo, la oración de unos por y otros, el servir. el poder servir, que es la clave.
el tener a alguien a quien yo le rindo cuentas. Esto todo lo que estamos diciendo son partes son como aristas de lo que significa ser parte del cuerpo. Entonces, lo online no puede reemplazar eso. Perdón, pero no puede. Y lo hemos No. dicho y no, eso es completamente un no. Ayuda, pero no puede reemplazar tu participación Puede en la ser una iglesia. temporada, puede ser que estés enfermo, puede ser Sí. que viajaste, puede ser que, pero que no lo reemplace. Aparte, ¿saben cuál es el peligro hoy? Que uno ve tanta gente que de repente, no sé, quiere saber todo sobre los dones, quiere saber todo sobre esto, va a curso acá, va a curso allá, paga inclusive, pero nunca se plantea, se mete en una iglesia para ser parte y servir. Mm, Entonces tengo mucho conocimiento que nunca lo pongo en práctica. Tus dones, tus capacidades, tus talentos son para servir al exacto. Señor y Para para edificación. edificación de la casa. Así es, así es. ¿Mm? Y la verdad que si seguimos hablando de diferentes razones o motivos por qué las personas deben volver a casa, también hay un grupo de personas que empezaron a crecer, se empezaron a llenar de actividades, empezaron a surgir cosas Sí, y la participación del culto del domingo a la mañana nunca fue una prioridad. Entonces la empezamos a llenar. sí. No, tengo una reunión familiar, no, tengo un viaje de esto, no, justo tengo que descansar, no, mira, tengo este compromiso, tengo esto, tengo lo otro, y Ah, siempre buscamos una cosa y lo que hicimos es alejarnos completamente sí. y la iglesia no es más. Y lo peor, que no me ha pasado ver personas 3 meses que no las veía, que no sabía nada, que le había escrito, nunca me respondía, aparecen un domingo, después de 3 meses, no, no, sí, esta es mi iglesia, esta es mi casa. Y luego desaparecen por 3, 4, 5, 6 meses. No, ¿te acuerdas? Hace un tiempito me pasó de conocer una persona que me dijo, hola Karina, y yo como, ¿quién sos? Me sentí muy mal, dije, capaz que me olvidé el nombre. Me dice, no, es que yo me congrego acá. Digo, le digo, pero yo hace desde tal año que estoy acá y Y no te he visto. nunca te vi. No, pero lo que pasa es que yo me congrego en línea. ¿Vivís en otra ciudad, en otro estado? No, yo vivo acá, pero simplemente me congrego en línea. Ay, Dios Dije, no, mío. no, no puede Sí, ser. Entonces, recordemos esto. Es volver a los brazos del Padre, es volver a la casa. sí, 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 Es sí. así. No, no hay otra. Entonces, la palabra nos dice claramente que aquel que quiera ganar su vida la va a perder. A veces Ujú. creemos que estos derechos que tenemos en realidad nos está haciendo perder la vida y la vida espiritual. Mm, Pero aquel que la pierda, como nosotros la sí, entendemos, sí. la va a ganar y la va a ganar en Cristo. Y espero que puedas entender nuestro corazón detrás de escribir estos motivos, estas formas, porque las personas de repente se alejan. No Sí, lo estamos diciendo con una intención de culparte, de agregar mayor vergüenza, sino todo lo contrario. Te lo decimos con amor para que te despiertes, para que puedas decir, es el Señor el que me está llamando a casa, no para avergonzarme, sino para restaurarme. Y para que en esa restauración también podamos reconocer que estábamos lejos de Él, pero ahora podemos correr a Él. sí, Entonces, veamos las cosas de esta manera porque la iglesia es importante. La iglesia no es algo secundario. No es, bueno, la comunidad de fe es de ese segundo nivel. No, sí. no, no, no. La iglesia tiene un plan, y es parte del plan de Dios para su plan de salvación en la humanidad. La iglesia, la comunidad de fe es importante. Además, estamos leyendo en Efesios 5:25, donde dice la palabra del Señor, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces la iglesia nunca es un detalle secundario, es algo importante, es el pueblo que Jesús compró con su Ah, sangre. pero yo te puedo decir, bueno, pues yo soy parte de la Iglesia Universal del Señor. ¿Del reino de Dios? ¿No? Sí, ¿Fala portugués? falo portugués. No, soy parte de la iglesia de la ciudad. Claro. Entonces yo me congrego Cuando donde el el Espíritu me Señor, diga el claro, domingo. no hay nada más errado que eso. Eso es un engaño de Satanás. Mm, sí, Entonces, que pueda ser un tiempo, que pueda ser un espacio, una transición, sí, una pausa, como está dijo bien. Ger, eso es otra cosa, porque es un proceso en el que estás viviendo vos y el Señor. Pero si yo quiero agradar al Señor, yo me voy a ser parte de un cuerpo y me voy a comprometer con lo que yo vea, Sí, bueno y malo, sí. como lo que yo traigo. Yo traigo lo bueno y traigo lo malo, Exacto. ¿no? Y juntos crecemos para agradar al Señor. Sí. Por ahí mirarlo de esta manera. De repente hay cosas que el Señor te dio, hay talentos y dones que el Señor te dio, que son para bendecir a otras personas y al no involucrarte, estás perdiendo de ayudar a otros. No solamente lo que vas a recibir, sino lo que puedes dar. Sí.
vuelve a casa. Esa es la gran diferencia entre creo que un cristiano que busca crecer y el que se acomodó. Mm, El que se acomodó siempre es todo para mí. Entonces me da igual congregarme en línea o no. En cambio, el que busca crecer va a buscar dar, así es. como el padre dio a su propio hijo. Está Mm, en la naturaleza de Dios, así ¿no? es. Entonces, sea cual fuera la historia, sea que fue una herida, sea que, qué sé yo, una transición, te mudaste, la iglesia cerró, una caída, una rutina donde empezamos a dejar a Dios de lado, una desconexión del COVID, nos acomodamos, empezamos a llenar la agenda con cosas que no eran del Señor, no porque Ujú, sean malas, pero no, sí, y hoy te encontrás lejos, ¿no? Entonces, el llamado de hoy es volver al Señor, volver a la casa, sin culpa. exacto. Y uno no vuelve porque tenemos todo resuelto. Ah, no, al Uno no contrario. vuelve, uno no vuelve porque ya sí, ya solucioné mis problemas, ya tengo todo listo. Ahora, no, uno vuelve porque Cristo abrió el camino. Esa es la clave. Cristo abrió el camino. Volvemos porque el Padre sigue mirando el camino como el hijo pródigo. Hay el Padre sentado mirando por la ventana el camino hasta que el Hijo regresa. El Señor Sí. sigue mirando. Y volvemos porque todavía hay un lugar en la casa. Y te puedo decir una cosa más. Cuando pensaba en esto, dijo, algunos estamos en la casa, pero el corazón está lejos de la casa, ¿no? Mm, Entonces, somos parte de una iglesia, pero mi corazón realmente no está ahí. sí. Y bueno, yo puedo dar testimonio. A mí me pasó una etapa en mi juventud que yo seguía incluso sirviendo y haciendo cosas, pero mi relación con Dios no estaba en el lugar que tenía que estar. Y yo iba a la iglesia, estaba todo, pero la realidad es que estaba lejos del Señor. Vos estabas en la casa, pero no estabas con el Exacto, Señor. estaba lejos del Señor, en la casa, pero lejos del Señor. Sí. Interesantemente, esta paradoja puede pasar. También, sí. Sí. Como también te digo, a veces podemos creer que estamos bien con el Señor y estamos en la casa, pero no hay lealtad a la casa, no hay Mm, servicio no a hay la casa servicio, no hay y amor. solamente me siento para juzgar, para criticar. No, Bueno, Dios te está diciendo, volvé a la casa, volvé a poner tu corazón en el lugar en el correcto. lugar correcto. Así es. ¡Upa! Llegó. ¿Qué llegó? Llegó el momento espejo y no ventana. Así es el momento donde nos gusta hacer algunas preguntas para que puedas reflexionar. Preguntas de reflexión, preguntas para vos que estás escuchando. Te animamos incluso que pongas pausa con escuchar la pregunta y puedas dejar que el Espíritu Santo te hable y Mm, puedas ir un poquito más profundo. Y la pregunta de hoy no tiene que ver el por qué me fui o por qué no estoy yendo a la iglesia. sí. La pregunta es, ¿qué me hizo quedarme lejos? Mm, ¿Qué fue lo que me hizo quedarme lejos? sí. Puede haber sido una herida que necesitaba sanidad. Puede Mm, ser una transición que en vez de ser una pausa se ha vuelto casi un stop, pero mm, Dios te bien está largo. diciendo, no, no tiene que ser definitivo. ¿Qué más puede ser, Ger? Puede ser de repente una caída que experimentaste, una situación de pecado y que hoy estás con tanta vergüenza y no Sí. querés volver por la vergüenza. Quizás fue tu comodidad, Mm, quizás fue empezar a ocupar tu espacio, que era el sí, espacio del Señor y sí. de servirlo con otras cosas. Quizá la pereza espiritual, y déjame que haga una pequeña aclaración, el Sí. enemigo sutilmente nos engaña y nos hace pensar que estamos bien, porque puedo mantener mi relación personal con el Señor, pero una relación con el Señor sin una relación con el cuerpo En vos. no es viable, no es lo que vemos en la escritura. Entonces, la pereza espiritual muchas veces está encubierta con que está todo bien, voy de vez en cuando. Sí, Entonces, no. ¿Mm? exacto. Porque te acostumbraste a vivir, a hacer tu vida, a creer que podías mantener tu vida espiritual sin una comunidad. Y mientras estamos en esa línea, Mm, quizá yendo un poquito más profundo, la pregunta sería, ¿estoy tratando de estar bien con Dios mientras sigo lejos de la casa que Cristo ama? ujú. Para pensar, ¿no? Te piensan, sí. No respondas, no respondas. Quizás esta parte puedas parar, puedas preguntarle al Señor que examine tu corazón, ¿no? Deja Mm. que el Espíritu te hable. Esto no es para señalarte con el dedo online. Al contrario, es Sí. es una invitación del Señor. Sí, porque la voz del Padre de ninguna manera está queriendo decirte, ¿cómo te atreviste a hacer eso? ¿Por qué hiciste lo otro? Sí, ¿cómo pudo ser? No, no, la voz del Padre dice, hijo, hija, volvé a casa, Y volvé a casa. a veces no es fácil dar el primer paso, Mm, no es fácil.
se juegan un montón de sentimientos, pero vamos a dejarle el sentimiento a un lado. Quizás Ujú. hoy puedes hacer una oración sencilla, si es tu caso, ¿no? Diciéndole, Señor, Padre, yo quiero volver, Sí. ¿no? Y sana mi corazón, guíame a una comunidad, una iglesia que sea sana, no perfecta, Mm, sana. Y devuélveme el deseo por tu amén. casa. Así es. Porque quizá la pausa que estás experimentando pudo haber sido necesaria, pero no Mm, tiene que ser el destino final. no un stop, como Nope, dijiste vos no un recién. stop. Es solo pausa. Volvé a la casa del Padre. Volvé al Señor. Volvé al cuerpo. Volvé a esa mesa Mm, donde compartimos el pan y no solamente el pan y el vino, sino compartimos la vida con mis sí. otros hermanos. Volví a la familia espiritual, Así es, a ese grupo. Volvé a casa. volvé al Señor. Muchas gracias por escucharnos en este tema. Queremos ofrecer también espacios para comunicarte con nosotros, especialmente si estás luchando con esto de volver a casa. Nos gustaría poder orar por vos y estar en contacto y de repente, si el Señor lo permite, poder darte un consejo relacionado a este tema. Así es. Así que volvé también al Señor, volvé a buscar intencionalmente al Señor. Quizás saca tu Biblia, esa Biblia papel o como sea, Sí. eh, volver a leer quizás los textos que tenías marcados de antes y Mm, que esa palabra es realmente viva y eficaz, comienza un proceso de sanidad, de restauración, de ánimo, de convicción, de pecado, pero también de ese profundo amor que tiene el Señor esperándote. Así que vuelve a casa. Gracias por escucharnos, que el Señor te Gracias. bendiga. Anda a nuestro sitio web www.deesosetrata.com. Encontrar Los los planes de la planes, Biblia ajá, para hacer con amigos, lo puedes hacer con alguien, con sí. tu grupo. Sí. Y si de repente este episodio te fue de bendición, compartilo. Si de repente tenés un comentario, por favor escribinos, nos encanta leer los comentarios. Y también si conoces a alguien que está en esta situación, envíaselo diciéndole, mirá, escucha esto, me bendijo mucho y nada más. Que el Señor te Exacto. bendiga. Gracias por estar escuchando y ser parte de eso se trata. Que el Señor te bendiga y no queremos espolear, pero Que vienen cosas importantes. se vienen videos, gente. Nos van a ver la cara. Miren qué atrevidos que somos. Se viene un encuentro virtual donde vamos a estar en un Zoom todos conectados. Exacto, qué lindo. El Señor te bendiga. Gracias, nos vemos. Bendiciones. Gracias por acompañarnos en De Eso Se Trata. Si algo de lo que hablamos te hizo pensar, compartilo. Puede ser una forma de bendecir a alguien más. La fe no es teoría, es vida. Y de eso se trata. Nos encontramos en el próximo episodio.